La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para experimentar, escuchar, animarnos, fortalecernos y sobre todo hacer un camino también con nuestros jóvenes y con nuestras familias. Recordemos que los jóvenes son buenos, jóvenes son honrados, son honestos, caminan bien y hacen cosas maravillosas para nuestra sociedad en la medida en que la familia, ¿verdad?, los va ayudando y va caminando con ellos. Hoy nos encontramos con un grupo que viene a visitarnos, a quienes agradecemos ya su presencia. Ellos mismos, como siempre, se presentan y vamos a ver un poco cuál es la propuesta, cuáles son las cosas lindas que nos traen para compartir. Muy bien, vamos a comenzar entonces aquí ya estamos todos juntos, vamos a comenzar aquí por mi izquierda. A ver si se pueden presentar, digan un poco su nombre, de dónde vienen y así nos vamos conociendo. Hola, Padre Víctor, muchas gracias por esta invitación. Soy la hermana Cintia Marina Riquelme, de la congregación Hermanas de la Caridad de Quebec, desde hace 23 años. 23 años que estás con la congregación. Que ingresé de Quebec, esas son de Canadá entonces. De ¿verdad? Canadá. Ya. Y como religiosa, ¿vos viniste desde dónde? ¿Cuál es tu pueblo, tu valle? Soy concepcionera. Ah, concepcionera, eso es lo que yo quería escuchar. A ver, Concepción. De la Perla del Norte. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Cintia? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. Mi hermano mayor, Ninfa, después Nelson. Ah, Ninfa yo le conozco también, ella es profesora, Ah, sí, educadora, sí. ¿Y después? Nelson, que es ingeniero. Ya. Y Derlis, que quedó a la mitad de la carrera, pero es papá de 3 preciosos ya. niños. ¿Y dónde está Derlis? Derlis vive en Capieta. Ah, en Capiata. ¿Y después? Nelson vive en Luque. O sea que ya nadie está por Concepción. Solamente papá. ¿Solo tu papá? Sí. Ah, porque ya después de fallecer mi mamá, él volvió a Concepción. Volvió a Concepción. Vinimos ya a Asunción a la edad que yo tenía 14 años. ¿Y cuándo? ¿Vos hace 25 años que entraste con las hermanitas? 23. Tengo 44 años. bueno. ¿Y cómo fue de Concepción con las hermanas de Quebec? En Concepción, en realidad, yo me crié con las hijas de María Auxiliadora. Sí. Y cuando tuve 14 años nos mudamos a Asunción por problemas de salud de mi mamá. Ya. Y es allí donde tuve contacto con otras congregaciones, conocí que hay diversidad de carismas, etcétera, y me encontré con la que encastraba mi carisma personal, que eran las Hermanas de la Caridad de Quebec, Ya. en el barrio Santa María, donde estaba la hermana Enriqueta Poirier. Sí. Y a Le María conocí a la Tlacroix. hermanita Enriqueta. Ella está por Canadá de nuevo, ¿verdad? Sí, ya volvió. Sí, en el 2014. Qué bien, mucho trabajo, muy lindo trabajo también que realizó aquí en nuestro país, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir la presentación y después vamos a escuchar este joven que viene aquí con la hermanita también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, padre? Yo soy Francisco López, soy seminarista de la Arquidiócesis. ¿Qué curso estaba Francisco? Estoy en el 6º curso. ¿6º curso? A la Soy cuenta. seminarista diocesano. Ya estamos por ordenarnos entonces. Dentro de poco. Dentro de poco. En el proceso. Primero diácono, ¿verdad? Sí. En el 6º curso. En el 7º. En el 7º. Al terminar el 7º curso. ¿Y qué tal va te está yendo, Ina? Y estamos bien. ¿Y qué tal, che, con la Biblia? ¿Bateco eres a zapapio, todo Claro, bien, todo sí. tranquilo? Recuerdo esas clases con ustedes ahí, muy dinámicas, por cierto. Te quiero preguntar en alguna cosa, pero después por ahí te aplazás en el micrófono aquí. No. Estoy abierto para las pruebas. Qué bien, entonces Francisco. ¿Y vos de dónde sos, Francisco? Yo soy natural de Zapucay. Ah, Zapucay. Sí. Y hace 12 años que me mudé a Fernando de la Mora. Ya. Y activo en la parroquia Medalla Milagrosa. Medalla Milagrosa. Y desde ahí entonces el Señor te agarró. Así fue. En serio. Y te ibas ahí. ¿Quién estaba el sacerdote? ¿Con quién estabas trabajando En ahí? un principio, Monseñor Mario Riveros. Y ya desde el 2013 que está el padre Lucio Arana, que es nuestro párroco hasta ahora. Ya, sí, él está ahí, sigue también. Bueno, listo, Francisco, entonces dentro de poco vamos a rezar por vos también siempre, ¿verdad? Claro. Por tu vocación tan linda
futuro sacerdote ya. Bueno, vamos aquí hacia la derecha. Bueno, vamos a escuchar un poco, presentate y así te vamos conociendo. Mi nombre es Mariana, no soy paraguaya, soy argentina. Hace 15 años que vine a Paraguay con las Hermanas de la Caridad de Quebec. Hice un tiempo de formación, pero luego me retiré, pero me quedé como laica consagrada, llevando adelante el carisma que fui aprendiendo y creciendo en ese carisma de estar con los más pequeños. Entonces así es que me quedé por Paraguay. Yo soy de Resistencia, Chaco, toda mi familia está allí, así que en continua misión. Y en Resistencia, Mariana, hay muchos paraguayos también, ¿verdad? Hay muchos paraguayos, Formosa, Clorinda, Resistencia, Buenos Aires. Sí. Yo conocí incluso a otras religiosas, incluso que fueron mis compañeras en Buenos Aires, pero que eran de toda esa parte, de Resistencia, de Corrientes también. Muy bien, sí. Qué bien. Bueno, entonces Mariana, y vos ya te quedaste entonces, estás actualmente en Paraguay. En Paraguay, sí. Sí, estás trabajando aquí entonces también. ¿Por qué? Porque estás en qué te especializaste, Mariana. Soy psicóloga. Ah, psicóloga, ya. Entonces estás prestando ese servicio también en tu trabajo. Qué bien. Bueno, y vamos a presentarnos primero el último que nos acompaña hoy en nuestro encuentro de jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Yo me llamo Fernando Gamarra, soy luqueño, acompaño a las hermanas hace unos 5 o 6 meses que estoy acompañando a ellas en su misión y bueno, me metí en este mundo también de un poquito de lo que es adicciones, conocer eso. Estamos incluso con las hermanas en un diplomado sobre eso, de consejería en adicciones y eso, estamos en esto. Ya. ¿Y de qué parte de Luque está viniendo? Yo soy de Loma Merlo, Luque. Loma Merlo. Hay una música ahí que mete todos los barrios en Luque. ¿Cómo? Una música. Ah, sí. Paraguaya y muy linda. Sí. ¿Verdad? Que no sé si es polka, creo que, o guaraní, no sé qué era. Vergel luqueño se llama. Vergel luqueño. Sí. ¿Y qué tal? ¿Yo tocar algo de música o no? No. Porque los luqueños son famosos por la música. Sí, lo que es famoso. Y vos justamente en Icoibia. Justo ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo hiciste para entrar aquí con este carisma? ¿Cómo conociste? ¿Y cómo te gustó también para iniciar tu trabajo con ellas? Bueno, un tiempo atrás yo fui seminarista y le conocí a Francisco y a otros muchachos. Ya. Y bueno, gracias a ellos les conocí a las hermanas y ellas me acogieron en la casita, como le llamamos al lugar donde viven ellas, y desde ahí partimos a la misión siempre. Ya. Bueno, entonces con respecto a esto nosotros vamos a conversar un poco, ¿verdad? Vamos a conocer. Hermana Cintia, vamos a comenzar contigo, ¿verdad? O sea, vamos a ir viendo lo que ustedes están trayendo y lo que ustedes nos están comentando también de sus actividades. Pero nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y en esta tarde tenemos aquí a nuestros invitados, ya se han presentado, pero queremos saber el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto que están trayendo? ¿Qué es lo que nos ofrecen y nos cuentan y nos animan también? Por una parte, porque nosotros podemos ayudar con nuestras oraciones y también podemos siempre ayudar si es que hay algo, ¿verdad? Económicamente o como voluntariado, en fin, siempre Jóvenes para los Jóvenes ofrece tantas lindas posibilidades de los grupos, sobre todo de los jóvenes y de las familias que vienen y nos dan sus, vamos a decir entre comillas, sus ofertas. Querida hermana Cintia, nosotros queremos comenzar contigo, presentarnos un poco el proyecto que tienen y dónde primero vas a ubicar, están trabajando y qué es lo que están haciendo. Bueno, padre, en realidad no es, vamos a decir, un proyecto que
hemos elaborado y dijimos vamos a ir a ejecutar en tal lugar. Es un proyecto que surge desde unos llamados que tuvo un proceso de discernimiento de 2 años, particularmente conmigo como miembro de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Quebec y por su parte otras jóvenes también que mamaron del carisma, que vivieron y que viven el carisma asociadas a la congregación, el caso de Mariana, otra ex postulante, y así un grupo de amigas con quienes compartíamos cada vacación de enero y donde teníamos esa sed, ese deseo de vivir más radicalmente este carisma de compasión y de misericordia y escuchando las diversas necesidades de nuestro entorno. Entonces por allí es que surge este deseo desde unas experiencias vividas con algunas personas del barrio Chacarita. En el último ejercicio espiritual del 2021 es que para mí se hacía más claro, más visible el lugar concreto. Este barrio Ricardo Brugada, donde había para mí gritos que claman vida. Y como mi área, como profesión, como mi segunda vocación, como enfermera, trabajé años en el área de salud mental, soy especialista en enfermería en salud mental y psiquiatría. Entonces, desde esa área he visto mucha sed, mucha falencia. Y bueno, y la salud mental para mí está muy unida a la salud espiritual. Sí, entonces, sí. Desde allí es que surge este caminar personal para mí, que se va encontrando con otros corazones también que desean vivir este carisma de compasión y de misericordia que intentamos encarnar en nuestra vida diaria. Así fue que desde noviembre del 2021, el 4 de noviembre específicamente, para hacer corta la historia, estamos viviendo en una casita de inserción en la Chacarita, sería la parte Chacarita Alta, después de una búsqueda de recorrer el barrio, de insertarnos en diversos lugares. ¿Quiénes fueron a buscar la casita? ¿Quiénes fuimos a buscar? Ustedes mismos. Nosotras ¿Vos? Mismas. Sí. Mariana. Con aire acondicionado, que tenga... ¿Qué cosa? ¿Por qué te reí vos? Dame yo y ni ventilador. No. Es de cartón, de hule. Muchas diversidades. La sí. primera casa que nos ofrecieron estaba bien abajo en el fondo y bueno... también por ciertas condiciones que nos pusieron, ¿verdad? Sobre todo mis autoridades. Entonces fuimos buscando una segunda alternativa. Sí. Entonces llegamos a una casita sobre la calle Paraguarí, a la entrada de la Chacarita, y y yo digo, será hasta donde Dios diga, maravilloso. La casa ideal, la casita de y Nazaret. Bueno, si es un llamado de Dios, Dios también se tiene que portar bien con ustedes. Porque si no se iban a ir, la superiora no le iban a dar. Eso, todo se va uniendo y no sabemos a dónde Dios conduce esta historia. Bueno, pero y, hermana, y cómo, primero vamos a preguntarte para hoy, y después vamos a ir preguntándote en la experiencia de la hermana Mariana también y de los jóvenes seminaristas ya. Entonces vos ya tenés un país asegurado para el futuro, che, que ya están trabajando contigo aquí, Francisco, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos sentiste ese llamado y ese deseo para ir a esa inserción? Porque no es fácil que a una hermana de repente se le diga, sí, hermanita, andate, buscá, ve, ¿y qué se puede hacer? Desde las comodidades en las que yo vivía, por toda la estructura congregacional, yo entraba en contacto con diversas necesidades en el hospital. Enfermos que venían en salud mental, en psiquiatría, venían desde el fondo de nuestro país, de allá del último rincón, se iban también de Chacarita, de diferentes lugares. Y bueno, y yo me encontraba, como volvía a mi comunidad, y me encontraba... Con todas las comodidades. Con todo lo demás. Entonces, yo venía de alguien que venía medio ahí también, ¿verdad? Salud mental. Sí, personas muy sufridas, familias muy sufridas, porque acompañar a una persona con un trastorno psicoemocional, un trastorno mental, no es fácil, y más en nuestro país, donde el sistema de salud no acompaña mucho o no acompaña nada. Sí. Y es desde allí precisamente que intentamos abrirnos de este espacio como a puro pulmón. Mariana, mi compañera de misión desde la casita, como psicóloga, y
desde mi área de enfermería en salud mental y principalmente digo desde mi consagración, es que abrimos espacios de escucha para las familias del barrio, donde trabajamos con previo agendamiento, y los sábados salimos a las calles en los, vamos a decir, en los núcleos, en los focos donde se encuentran nuestros hermanos en situación de consumo y de calle, con este deseo de manifestarle nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestra cercanía, pero con gestos. Preparamos cualquier cosita. ¿Sí? Y así le van pizzas, cocidos, sándwiches, etcétera. Para sacarle del efecto. Eso, sobre todo para crear vínculos, para hacer contacto con ellos y hacerles sentir más humanos, hacerles sentir personas, devolverles de alguna forma su dignidad, porque ellos mismos se autodiscriminan y la sociedad, ni qué decir. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco aquí con la hermana Mariana. ¿Cómo, hermana, vos entraste aquí en este contacto aquí con la hermanita para que pueda seguir porque dijiste que dejaste un tiempo la congregación? Sí. Vos no estás ahora dentro de la congregación, vos estás dentro de la familia ayudando, o cómo tenemos que considerarte. A ver. Hice mi proceso de formación con las hermanas, estuve 7 años, luego me retiré, me fui 1 año a la Argentina, y así es ese deseo de buscar que hay algo más. Dios pide y me pide algo más. Ya. Regreso porque en la comunidad también se crearon vínculos significativos donde yo estuve trabajando, San Miguel, y desde allí fui como acogida por la misma familia de la comunidad para seguir trabajando. Sí. En el carisma. No, por eso justamente te estaba preguntando, o sea, cómo fue para que vuelvas de nuevo, o sea que como ese toque y ese llamado de nuevo. Exacto. Y viniste y te insertaste, hablaste con la hermana Cintia, o cómo hicieron este proceso. Siempre estuvimos en comunicación. En comunicación, en contacto, compartiendo las realidades que sabíamos que nos une en común en el carisma, ¿verdad? Claro. Entonces, después yo fui también recorriendo albergue del Hospital de Clínicas, luego también instituciones educativas como el Colegio San Cristóbal, y cuando entré al Colegio San Cristóbal se me ofreció una beca para estudiar en la universidad. Mira qué bien. Sí, y ahí comenzaste la parte de la psicología. Sí, allí comencé. ¿Y qué área fuiste desarrollando de la psicología? En sí, la psicología es general en la universidad. Sí. Y el último año tuve con énfasis en social comunitario. La parte social comunitaria. Social comunitaria. Y después de terminar la carrera, fui y me voy capacitando en el área de terapias que están basadas en evidencia. Entiendo. Bueno, y Francisco, un seminarista aquí, ¿cómo es que tenemos que entender aquí al seminarista en medio de esta actividad? Toda esta inquietud de trabajar con esta gente que tiene problemas de adicción con sustancias, surge en mí allá por el año 2019, entre 2020. O sea que ahora ya te gustaba luego ya, había ya una fue una especie tendencia de encontrar la vocación dentro de la vocación. Es en ese contacto que yo tuve en un proyecto en el cual participé de una fundación que se llama Fundación Casa, que es con jóvenes infractores, o sea, jóvenes con problemas con la ley. Es una especie de proceso de resocialización con esos jóvenes, y fue en esa realidad que yo encontré a muchos jóvenes en situación de riesgo, en situación de consumo, y ahí comienza a nacer en mí ese deseo de ayudarles, de intentar hacer algo por ellos. ¿Cuál es ese otro proyecto que me dijiste? ¿Situación como casa? Es una fundación que es del Brasil. Yo hice mi proceso de filosofía, mi estudio de filosofía en el Brasil. Fuiste a Brasil. Y ahí tuve un contacto. ¿Dónde estuviste en Brasil? ¿En qué lugar estuviste estudiando la filosofía? Estuve en el interior de São Paulo, en una ciudad que se llama Lorena. Lorena. Yo estuve ahí. Sí. No me digas que vos estuviste en ese mismo lugar. Sí, te recuerdan muy bien allá en Santa Edilhis. ¿Se acuerdan todavía? Sí, se acuerdan.
Qué bien. ¿Y vos estuviste ahí también por los oratorios? ¿Fuiste también por eso? Sí, estuve en el oratorio de Piquete. Ah, de 2 Piquete. años, Piquete. y en Cruzeiro. ¿Cuánto? Ah, Cruzeiro também. Também um ano. E você fala ainda português? Lembra ainda? Sí, falo ainda. Sí. Qué lindo, che, mira los Y tiempos. fue en esa experiencia de contacto con los salesianos y contacto con esta realidad que nació en mí ese deseo. Entonces yo dije, cuando vuelva a Paraguay yo voy a buscar hacer algo en esta realidad, en esta necesidad que hay. Y Qué bien, vine y che. encontré también prácticamente una situación igual a la que tenía allá. Sí, o sea que un poco ese carisma de trabajar con los jóvenes y sobre todo jóvenes abandonados, ¿verdad? En adicción. Sí. Me ayudó también a haber hecho algunos cursos de vulnerabilidad juvenil y acompañamiento juvenil, en la que prácticamente se trataba de eso, de esa realidad. Entonces ahí fue como que hizo clic para mí. Claro. Encontré ese... Sí, y, o sea, y ahí entonces te encontraste con este grupo que verdaderamente un poco va respondiendo a esta necesidad y ese proyecto que vos tenés. Ciertamente yo no conocía la comunidad. Ah, no conocías. No tenía contacto. Yo cuando volví en el 2021 comencé a investigar sobre personas que trabajaban en ese ambiente. Sí, Entonces sí. me encontré con la Pastoral Misericordia, que es de la Arquidiócesis. Entiendo. Y por mis temas de horarios en el seminario Claro. no tenía esa posibilidad de acompañarles bien, pero participé en algunas formaciones con ellos. Y ya en el 2022, por medio de un compañero, conozco a las hermanas Ah, entiendo. y me voy a conocer la casita, participo en algunas misiones con ellas y ahí definitivamente encontré ese lugar que estaba buscando para poder servir. Qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando con este grupo muy interesante. Están trabajando en la Chacarita y especialmente están trabajando con los jóvenes que tienen más necesidades, ¿verdad? Sobre todo el aspecto de la adicción. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos aquí conversando con este hermoso grupo que viene a visitarnos y nos están contando de su experiencia, sobre todo el hecho de trabajar con jóvenes, con familias necesitadas en todo sentido, decía recién la hermanita Cintia también, el aspecto también espiritual, cómo acompañarlos, cómo darnos la fuerza necesaria para salir adelante. Y por eso siempre decimos, los jóvenes tienen la energía para transmitir y hacer que surja algo nuevo, renacer juntos, ¿verdad? Estamos también en tiempo de resurrección, siempre esto significa para nosotros alegría y fuerza, ¿verdad? El Espíritu Santo que viene a nosotros. Bueno, ahora, Fernando, queremos hablar contigo también y te hacemos la misma preguntita, ¿verdad? O sea, ¿cómo conociste y cómo entraste? Vos fuiste ex seminarista, me dijiste. Sí, bueno. Gracias a unos compañeros también yo conozco a las hermanas y bueno, el lema inspirador que me llevó como a conocerlas más fue justamente el lema del horizonte inspirador de la CLAR, de las mujeres del alba. Ya me contaron ellos que eran 2 hermanas que iban, dije... Que era Mariana y Cintia. Eran Mariana y Cintia, ya, ¿verdad? Y sí, decía, sí. Bueno, estas son ese horizonte inspirador de la CLAR, de las mujeres del alba. Y dije, bueno, yo tengo que conocer a estas mujeres. Ahora los del alba. hombres del alba. No, creo que somos Porque ustedes son dos también. Creo que somos del crepúsculo nosotros. Y bueno, ahí le conocí a ellas, a las hermanas, y era algo que ya iba también dentro mío, de mi etapa de formación, preguntándome mucho de ese lado de la compasión, ¿verdad? Movida hacia los hermanos, en especial en esta situación que conocí a un muchacho varios años atrás. En el 2020, el año de la pandemia, yo estuve viviendo en una parroquia y ahí conocí a un muchacho
que estaba en esta situación también. Y como que empezó a inquietar eso. Y después vino todo, salí del seminario, le conocí a las hermanas y dije, bueno, acá es. Y ahora estamos con ellas. Incluso como comenté hace recién, estamos en el diplomado los 4, estamos en un diplomado de consejería en adicciones. Y ¿Cómo lo hacen eso? ¿Por virtual? Virtual. ¿De dónde? De la Universidad Católica. ¿De aquí de Asunción? No, de San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná. De San Pedro del Paraná. Sí. Ya. Y bueno, vamos sábado tras sábado con ellas en las misiones. Ya. ¿Y cuál es la experiencia así con el contacto? Porque hoy dijiste, salí del seminario y hoy justamente me encuentro con esa realidad que yo estaba buscando, ¿verdad? O sea, evidentemente que la vocación sacerdotal y la vocación que vos estás haciendo seguramente que siempre buscaba el hecho de trabajar, insertarte con los más necesitados, ¿verdad? Porque normalmente el sacerdote busca eso, ¿verdad? O sea, cómo hacer para ayudar. Donde ellos viven de cuadras y nada, hasta que encontraste aquí. O sea, una cosa mucho más concreta todavía. Bueno, ¿y cómo están haciendo? O sea, ¿cuál es tu función ahí? ¿Qué vos haces en este grupo? Bueno, hacemos de todo un poco. La misión son todos los sábados a las 8:30, 9 de la mañana. Ya estamos aplaudiendo, ya estamos ahí en la casa de las hermanas. O sea, van casa por casa. No. En la casa de las hermanas preparamos el nexo que es para nosotros los alimentos. Y de ahí partimos y vamos por la calle. Y ahí algunos ya están despiertos, a otros les despertamos. Y bueno, compartimos con ellos el desayuno y conversamos cómo están ellos, si quieren rehabilitarse, qué posibilidades hay de que ellos también vayan a un centro de rehabilitación. Claro, o sea, ayudarles un poco para que puedan entrar. Y más o menos tienen un censo, ¿saben más o menos cuántos jóvenes que están en esa situación allí en ese barrio? En la zona misma sí, hay como 10, así que sábado tras sábado vamos junto a ellos. Pero seguramente que no son los únicos, porque Dios es demasiado poquitito. Claro, no. Son los que están más fijos, ya, con ustedes. Son del lugar de la Chacarita. Mucha gente que viene y de refugia. afuera, como ellos dicen, porque allí como que todo está permitido. Entonces la gente no le echan, no le sacan del barrio, no le discriminan porque se naturaliza mucho. Entonces no se sienten tan discriminados. Entonces vienen y reconocemos. Con un año y más de caminar ya les reconocemos. Sabemos, él es nuevo, ella es nueva, porque a los demás los conocemos por nombre. Juntando un poco los nombres que ya conocemos, serán como 30 personas las que asiduamente les encontramos. O sea, ustedes se dedican y van exclusivamente a estos que están en esa necesidad concreta. En esa necesidad concreta. Entrando más hacia adentro, vamos a decir, de la Chacarita, sí hay una esquina donde nos encontramos con familias, abuelas y niños que siempre vienen. Primero por el pan o por los víveres que llevamos, la ropita que llevamos, pero en el fondo es compartir sus alegrías y también sus penas, sus dolores y sus esperanzas. Y eso hoy, por ejemplo, ya Feliciana, que venía y nos decía, me agarró la chikungunya y me duele todo, mira, no puedo caminar. Y es escucharle y acogerle y hacerle sentir dignas, hacerle sentir personas valiosas, que a alguien le importa su dolor, su sufrimiento. Y así, después como que se olvidan de su dolor. O sea, ayudarle un poco. Eso. Entonces, abuelas, niños que también sábado tras sábado vamos como educándoles, porque al comienzo era, yo quiero lo otro, dame esto. Es cierto que van a entrar ahí. Yo, por ejemplo, si quiero entrar ese que tiene que ir 3 o 4 policías. Ni los policías no quieren entrar ese ahí. Y ustedes entran, ¿y cómo es eso? Ustedes entran y yo no puedo entrar, o los policías no pueden entrar. Ya nos conocen, ya son nuestros amigos. Sí, es cierto que los policías tampoco quieren ir hacia No, yo conozco y tengo muchos amigos policías, no va ahí, te jonden de ahí. Y me irán de cuello y me te jonden de ahí. Si moriría mañana de ahí. Nunca nos faltaron al respeto. No le la gente es buena, pero hay que saber tratarle, ¿verdad? Eso. Y ellos perciben, huelen. ¿Así? También cuando nos vamos con una buena intención o con una mala intención. El sábado pasado nos acompañó un sacerdote. Así. Y ya todos le miraban hacia el país. Pensaron que era un policía. No me diga, vestido de cura. Te diga peyu policiandi. Entonces, para controlar la luz. Alguien una vez nos acompañó
y que estaba vestido muy chuchi, pero coa de la chetada. Y entonces cosas así que claro. no compaginan. O sea que de otra forma no es tampoco mentira lo que se suele decir. Y decir sí, no. Sí y no. Bueno, eso. Entonces es lindo, ¿verdad? Pero esto vamos a tener que seguir conversando más y más porque es una realidad nuestra, ¿verdad? Y les felicito también y les agradezco que vengan y que nos hablen un poco, porque tenemos que sensibilizarnos, ¿verdad? Y sobre todo buscar, así como ustedes están buscando. Porque después, cuando volvamos, después de la pausa, yo quiero saber cómo ustedes juntan los recursos, porque dicen que están dando alimentos, que están dando cosas, ¿verdad? Para procurar hacer un poco el gancho con esta gente que está en ese lugar y sobre todo que está en esta situación tan difícil. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos esta linda experiencia de estos jóvenes, hermanas, aquí, grupo, Carisma, que están trabajando de una manera muy linda entonces en el barrio, ¿cómo se llama? Brugada. Ricardo Brugada. Chacarita nosotros le conocemos. Hay un lindo canto, ¿verdad? El de la Chacarita también. Ahí tenemos que poner un poco como fondo, después soy de la Chacarita de Maneco Galeano también. Bueno, pero ahora, Francisco, yo lo que quiero saber contigo, hacer un poco un diálogo, porque vos como seminarista ya estás muy cerca de ser sacerdote, perteneces a la arquidiócesis, sí, ¿verdad? Ya. Y este trabajo así concretamente, vos como seminarista, para poner un poco en práctica todo el aspecto pastoral de lo que tiene que hacer también un sacerdote y ya en una práctica didáctica prácticamente lo que estás haciendo. Sí, así es. Muchas veces estudiamos mucha teoría en el seminario, en la facultad, y tratar de llevar eso a la realidad es un poco lo que trato de hacer con este servicio de acompañarle a las hermanas en esa situación, en esa. ¿Y qué tal cuando vos, por ejemplo, presentás alguna vez, poner página en práctica lo que aprendimos, no sé, de los profetas, Amón, Osea, Isaías, mi ama, rico la página, tratan de esa y para más? Claro, no. Bueno, pero digo, siempre recuerda algo. Pero sobre todo para hablar con ellos y después reflexionar. ¿Se puede hacer con estos muchachos o es un estilo totalmente diverso? Mucho más de que hablar y presentarte como para enseñar algo, no es tanto así. Más hacemos esa pastoral de la presencia activa que llamamos nosotros de escuchar. Nos ponemos al costado de ellos, les escuchamos, sabemos su necesidad, tratamos de interpretar un poco, porque así directamente el joven o la persona en situación de consumo no te abre totalmente su realidad. Somos nosotros quienes
a través de esa escucha activa tratamos de interpretar esa realidad que viven y de acuerdo a lo que ellos nos exponen intentamos abordar la situación e intentar ayudar. Por eso ahí está todo el discernimiento, ¿verdad? Todo lo que significa eso. Bueno, ahora queremos hablar aquí con nuestra hermanita Mariana, ¿verdad? Que es una más entre nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo ya que estás en Paraguay? 15 años. 15 años, a la cuenta. Vos sos más paraguaya que la mandioca, entonces. Sí, pero no hablo guaraní. No hablas guaraní, bueno, y tenés que comenzar. ¿Y cómo te arreglas ahí con ellos para ayudarles en la parte psicológica, por ejemplo, a estos que están en una situación difícil? No sé si se puede decir algo también de cuáles son los problemas principales, así que vos descubrís como psicóloga. ¿Por qué estos jóvenes entran o van hacia la droga? ¿Por qué estos jóvenes, verdad, tienen que hacer, no sé si una opción, porque es difícil hacer una opción, sino que la situación, el contexto histórico, verdad, les lleva a esta realidad? En sí es un proceso primeramente de acercarse, ¿verdad? Aproximarse. Esa dimensión de cómo acercarte, cómo aproximarte, sin representar que sos un peligro. Porque en la experiencia nos fuimos dando cuenta de que creaba mucha inseguridad nuestro deseo de acercarnos. Para ellos. ¿Por qué? Porque está criminalizado. Claro. Porque están excluidos. Porque no son tenidos en cuenta. Nosotros, por lo tanto, la interpretación de esa realidad te hace pensar que si ustedes vienen, son más que lo mismo. Entonces, romper con eso... O sea, son otro más que vienen aquí. Es romper con eso. Entonces, cómo nuestra persona, nuestra propia psicología, nuestra propia integración y crecimiento humano nos lleva a aproximarnos sin representar una peligro, amenaza. Una amenaza. Entonces, primero empieza por nosotras, este proceso de entendernos, de comprendernos y de saber con profundidad por qué y para qué me quiero acercar. ¿Sí? Después comienza que llamamos en psicología vínculo terapéutico. Crear un espacio de confianza a través de la escucha activa. Escucha activa implica que yo estoy como atento, atenta a vos en ese momento, pero con todo mi ser. ¿Sí? O sea, y cuando se pilla eso en esa dinámica, es lo que va abriendo su historia. Pero el efecto de no solamente abrir su historia ya me compromete. Aproximarnos desde esta cercanía y desde la profesión que voy ejerciendo, que es la psicología como ciencia, nos permite ir visibilizando esta realidad, que sabemos que es una enfermedad crónica, que va creando mayor exclusión y que va creando también mucho más problemas en sí, en muchas familias. No es una sola persona, es todo un grupo humano el que sufre el impacto de este consumo que se vuelve problemático con el tiempo. Esto, Mariana, a mí me parece que es un tema muy interesante. Creo que voy a tener que llamarte de nuevo para hablar solo de este tema, ¿verdad? Ahí cuando estuviste hablando y diciendo que no es solamente una cuestión, ¿verdad?, de querer cambiar, de sí, me propongo, lo que sea, porque ya llega a ser una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad crónica. Y entonces después ya ese cambio es tan difícil. Bueno, ahora con Fernando, porque nosotros ya es nuestro último bloque y entonces ya nos estamos prácticamente despidiendo, ¿verdad? Y entonces, sobre todo, la experiencia. ¿Vos cómo te sentís allí trabajando con ellos, con estos jóvenes? ¿Y te parece que se puede hacer algo positivo por estos hermanos nuestros que necesitan de nuestra compañía, de nuestro acompañamiento? Por supuesto, y es llevar este rostro compasivo de Dios, de Dios y de la Iglesia para con ellos. Y por supuesto que dar esa luz de esperanza quizás sea el único signo de amor o de dignidad que ellos reciban en la semana,
porque nos esperan con ansias al ir junto a ellos, ¿verdad? Y es eso, es ser este rostro compasivo de Dios para con ellos. O sea que ahora ellos ya le están esperando y dicen, ¿qué hora van a venir? Claro. Ya quiero que llegue el sábado. Totalmente. ¿Verdad? ¿Los días sábados están yendo? Los días sábados. Los días sábados. Bueno, y para ir concluyendo, un mensaje así, hermana Cintia, ¿verdad? De este trabajo, y sobre todo también porque muchísimos jóvenes y familias que están acompañándonos, ¿verdad? A través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué les dirías a las familias nuestras, tanto para, por una parte, con los hijos, y también como ayuda que ellos pueden ofrecerles a ustedes que están comenzando este trabajo tan maravilloso? Venía diciendo, padre, que es muy importante este acompañamiento de la familia en la prevención, de crear estos espacios de escucha activa, donde se crea un espacio de confianza para acoger, escuchar, compartir, dialogar, que es lo que se va perdiendo mucho. Eso es fundamental en la prevención. En este proceso de recuperación, vamos a decir, decirle a los padres que tienen un hijo en situación de consumo, o a las familias que tienen a alguien cercano o cercana en situación de consumo, de no ver como por falta de voluntad nomás está así, porque ya no quiere hacer algo en la vida nomás. No, es una enfermedad y necesita ser tratada y acompañada por todo su contexto. Y bueno, en este tema me decías de cómo ayudarnos, decía que varias personas pasaron por esta experiencia de venir a hacer una misión de los sábados con nosotras. O también algunos que nos acercan, por ejemplo, o harina, queso, fiambre, porque comenzamos con pizzas caseras. Ya. Y ahora, por ejemplo, el señor Fuster y la señora Sonia de la parroquia Villa Elisa, hace como 2 meses, 3 meses que están con nosotras y traen, desde su aporte personal y de algunos de la parroquia, traen panes, cosas para hacer sándwich, y preparamos en casa ese mismo día. Por eso hablaba Fernando hace rato, que nos encontramos tempranito, preparamos y nos vamos. Entonces, cosas así. Si quieren traernos ya cosas hechas, exacto. O les traen cosas hechas o cosas para que ustedes puedan preparar. Ahí nosotros ponemos el número, se comunican con ellos, eso es importante. Y ustedes se van a dar cuenta, ahora que todo el mundo está viendo aquí este programa Jóvenes para los Jóvenes de Familia, así le van a venir, para que ustedes puedan hacer un buen servicio. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, nuestro programa está terminando y como siempre hacemos la lectura de la palabra de Dios. Y aquí la hermana Cintia y Mariana y Fernando y Francisco me decían que ellos utilizan, y el grupo, ¿verdad?, quienes están trabajando, Mateo 25, ¿verdad?, el juicio final que va desde el 31 en adelante. Es muy conocido y nosotros lo conocemos y lo hemos reflexionado tantas veces, que es lo esencial y lo fundamental que al final de nuestra vida el Señor nos va a preguntar cuando nos encontremos ya allí en el juicio final. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bueno, qué lindo que es esto. Y este grupo hoy nos anima de una manera espectacular, maravillosa, para que también nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, lo que Él nos pide. Y el último día, es decir, en el juicio final, nos va a hacer estas preguntitas. Ya le coma la pregunta de examen final. Así es que vamos a procurar ponerlo también ya en práctica, conocer bien y llevar nuestras manos llenas de buenas obras. Queridos amigos, les dejo la bendición en el día de hoy. Les agradezco a ustedes también su presencia, Fernando, Mariana, Cintia y Francisco. Y fuerza, ánimo. Y a ver si después de esto nos unimos más también, más personas que queramos ayudar a sacar, ¿verdad?, a todos estos jóvenes que se encuentran en situaciones bastante difíciles. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.